Juventud en Éxtasis es una obra de la cual nos da una visión moderna del amor, poniendo en tela de juicio la conservación de los valores fundamentales del ser humano, tanto propios como de las personas que están en nuestro entorno diario. En el libro Juventud en Éxtasis encontramos dos aspectos muy importantes, ya que los vemos relatados en la historia, llamados valores y antivalores. El primer valor que encontramos es la paciencia que Efraín tuvo para analizar lo sucedido conversando en su primera consulta con el doctor. En segundo lugar encontramos el conocimiento que Efraín tuvo al darse cuenta de las molestias que estaba sufriendo y decidió informarse, además de recurrir al médico. En tercer lugar encontramos la conciencia que empezó a aparecer desde el momento en que comentó con Johanna aspectos relacionados con el sexo. Luego se presentó la filmación acerca del aborto y estas fueron situaciones que crearon conciencia en Efraín. Como último valor encontramos la tolerancia. El doctor Marín debía mantener su tolerancia como jamás podía haberlo hecho debido al gusto de Efraín de refutar constantemente muchos de los datos que él comentaba, que a la vez eran consejos. Ahora hablaremos un poco de los antivalores que encontramos durante el relato. Entonces, como principal encontramos la altanería que Efraín presentaba con el doctor Marín en esos casos en los que él no estaba de acuerdo con lo que el doctor le decía o le informaba. Bueno, este segundo es parte muy importante, ya que es la arrogancia que Fran tenía al creer que el hecho de tener más sexo que otros hombres lo hacía más masculino o más hombre. Como tercer antivalor podemos encontrar la subestimación que él tenía hacia la vida humana, debido a que Fran consideraba adecuada la práctica de abortos cuando el niño era un producto de un embarazo no deseado. Juventud en Éxtasis es un libro que contiene muchas de las situaciones a las cuales estamos expuestos los jóvenes hoy en día y nos invita a reflexionar sobre los valores y principios que desde pequeños se nos han ido inculcando desde casa. Valores que, a pesar de la situación que vivimos, aún se pueden rescatar para que podamos demostrar que no somos una generación perdida. Este libro trata de ser una guía para los adolescentes, donde se muestran las consecuencias del abuso de libertad, de los impulsos y los vicios a los que constantemente estamos expuestos. En cierto sentido es un buen libro, ya que toma el tema del noviazgo y el sexo en forma directa. Además, proporciona una visión moderna acerca de lo que es el amor y la sexualidad. Y en general nos enseña a valorar la crianza que nos han dado nuestros padres en una sociedad que está tan dañada y llena de vicios, donde sobrevive de una mejor manera quien es fuerte mentalmente y está en la capacidad de decir no. En la película El nombre de la rosa encontramos como uno de los aspectos principales las relaciones sociales. La sociedad se dividía en tres estamentos medievales típicos de la Edad Media. Entonces, como principal encontramos la nobleza. Los nobles se dedicaban básicamente al arte de la guerra y a la explotación de sus dominios. En segundo lugar encontramos el clero, que se dividía en alto clero y bajo clero, que por su parte cobraba el diezmo y la décima parte de los bienes y las cosechas. Y por último encontramos el pueblo llano o campesinos. Era formado por campesinos, artesanos y burgueses, destacando la actividad agraria, ganadera y artesana. Queremos resumir las ideas principales del nombre de la rosa en las siguientes palabras: el amor, la muerte, el conocimiento, la herejía, el cuidado de la fe y la búsqueda de la verdad. El nombre de la rosa es una reflexión acerca del miedo. El miedo a Dios, el miedo a los placeres mundanos, el miedo a la lógica y el conocimiento, el miedo a poder ser liberado por la risa y el humor. En efecto, estos son los miedos que justifican los crímenes de la abadía. Como eje central de esta película se encuentra la muerte de los monjes al tratar de entrar al lugar donde se guardaban todos los libros considerados sagrados o que atentaban contra la iglesia, ya que criticaban la fe y tenían argumentos que podían desestabilizar el clero, y por esto mismo estaban tan protegidos.
ya que muchas veces las personas no están preparadas para escuchar la verdad en la que viven. La película El nombre de la rosa, como grupo, nos pareció que es una excelente película, pues nos muestran el dominio que tiene o que tenía la iglesia para aquella época, ¿sí? De cómo los únicos que podían tener cultura e información eran ellos y que no se les podía brindar al pueblo por el simple hecho de que al tener como más teorías o cosas para poder basar su religión, podían tomar diferentes caminos de acuerdo a lo que cada uno creería que sería lo más viable o lo mejor, tanto individual como colectivo. Unos temas que trata que para mí son muy importantes es como en aquella época también se ve la homosexualidad y cómo degradan a la mujer como simple placer carnal. También nos gusta mucho cómo está ambientada y cómo ocurren los hechos, pues como televidentes nos dan como más ánimos para saber quién es el verdadero asesino y por qué comete estos crímenes, ¿sí? Esto no sé si yo estaré confundida, pero como grupo pensamos que lo más relevante de esta película es el simple hecho de no poder ni sonreír, porque la iglesia te lo prohíbe. Es algo que pienso yo que es normal, es una emoción que uno como ser humano siente por el simple hecho de ver algo que le agrade o le parezca gracioso. Es como algo que uno no puede contener y la iglesia de todos modos intenta controlarlo. O sea, controlan absolutamente todo, el pensamiento, las acciones, y eso es algo que pues no me parece como bien para un ser humano. Algunos rasgos o características que vemos reflejados en la Ilíada y la Odisea, enfocándonos o tomando como punto de referencia sus héroes, son la inteligencia, la belleza, el honor, la lealtad, la fuerza, la astucia y la habilidad. Diferencias que podemos encontrar en las obras de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, esta obra se basó en la guerra de Troya, mientras que la Odisea se basaba en las aventuras de Odiseo. La Ilíada proviene del nombre Lión, que significa Troya, y la Odisea proviene del héroe griego que es llamado Odiseo. El protagonista principal de la Ilíada es Aquiles, que él es un semidios, mientras que en la Odisea es Odiseo, pero como lo dije anteriormente, no es un semidios, sino es un héroe griego. La epopeya. La epopeya es una composición literaria en verso que narra hazañas en personajes históricos, como por ejemplo en la economía, la depresión económica. En el deporte, Panamá clasifica a su primer mundial en el 2017. En la ciencia, la hazaña del descubrimiento de vacunas. Y en la política es inesperada la renuncia del alcalde.